Déjenme checar la señal de streaming para ver si no es por aquí el problema. Creo que Facebook ya se está... ¿Ya se actualizó? Me aparece esta pantalla que es la Sí, que al parecer mira, tienes. sí estamos bien. Pero en cuanto al audio no sé. El audio, si yo les agradecería me nos indicaran si se escucha, por favor, en YouTube o en Facebook. Maestra Sánchez, ya está corregido, no sé si nos Sí puedas... dice que no se escucha. ¿En dónde? Quiero pensar que en Facebook. Ileana Silva comenta que en YouTube no se escucha. Que no lo puede ver ni escuchar por YouTube. Saide dice que no se escucha. El maestro Jorge Hernández manda saludos. Dice que no se escucha. No puede ser. Pero yo estoy escuchando sonido. Yo también, pero puede ser aquí lo que no sé. A ver, déjame checar. ¿Cuál es el de audio? Es este, ¿verdad? ¿Probando? Estamos, sí, tenemos audio. No se escucha. Ya se empezó a escuchar. A ver, déjame subirle. Dale. Creo que está muy bajito, ¿no? ¿Quién? No, está todo. Está todo el mundo. Pues que yo tengo bajo acá, mira. A ver. Listo. Yo creo. A ver si nos pueden avisar, por favor, si ya nos escuchan. Dice Nayeli que ya se escucha. Ok. Gracias, Nayeli. Gracias. Gracias, Nayeli. Pues vamos a continuar entonces con el... Caray, pues no sé en dónde me quedé y hasta dónde nos oyeron o si no nos oyeron nada. Pues eso es lo que nos gustaría saber. Caray. Bueno, déjenme volver a retomar parte de lo que veníamos platicando. Vamos a volver a empezar. A reiniciar. Bueno, vamos a retomar un poco, a sintetizar nuevamente, a retomar un poco el tema por las personas que ya estaban. Por favor, yo les pido de favor que si hay problemas de audio nos lo hagan saber. Para estar aquí al pendientes. A ver, había comentado que el problema que hay poderes más grandes que el presidente y que uno de esos poderes más grandes pues es obviamente la influencia a nivel internacional de los grandes sistemas financieros. Sí. Si la globalización o el modelo neoliberal tiene un nombre y apellido, pues es Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera. Y que de alguna manera siempre han estado interviniendo en la política económica de un país. En el caso de México no es la excepción. También comenté que es muy importante entender que México tiene que cubrir una dualidad, siempre lo he dicho así, una dualidad entre lo que implica el cumplimiento del pago de la deuda externa de añales y por otro lado el desarrollo interno de nuestro país. Entonces, el dinero que se tiene que destinar al pago de deuda inhabilita, ¿verdad? O reduce, en otros casos, el poder generar recursos hacia el interior de nuestro país para salir adelante. Sí. Aunado a ello, comentaba yo sobre un estudio del doctor Tortosa, español, político, sociólogo, que decía yo que recomendaba lo leyeran, sobre todo el su libro de corrupción, y yo aquí leí algunos aspectos, extractos de él, donde habla de cómo se percibe un país en subdesarrollo, porque es ahí donde el Fondo Monetario actúa. Entonces, no quiero aburrir a nuestros seguidores, pero a nuestro público lo escucha, pero sí voy a permitirme otra vez parafrasear algunos de estos conceptos para volvernos a ubicar en el tema. Un país subdesarrollado tiene problemas con su deuda externa, problemas que lleva a crisis de deuda en las que intervienen el Fondo Monetario Internacional con sus condicionalidades. Es decir, el Fondo Monetario Internacional va a prestar a los países que considera con problemas de crisis económica, ¿verdad? Y con ya una deuda importante. Esa deuda ha sido generada por mala gestión interna. Y entonces aquí hablaba de la poca eficacia y eficiencia del sector, de los funcionarios del sector público o de todo el aparato del Estado, en donde por una pésima gestión gubernamental
no han logrado coadyuvar al desarrollo del país, pero también por presiones externas que van desde el exceso de liquidez de los bancos extranjeros a la generación de dependencias de política planificada. Es decir, también hay muchas exigencias porque al soltarle dinero a un país le están exigiendo el pago de la deuda, el pago de los intereses, lo mismo que un agiotista, es exactamente igual. ¿Sí? Entonces, sí. Ahí viene un problema. Un país subdesarrollado sometido a dichas condicionantes. ¿Por qué condicionantes? Porque el Fondo Monetario te presta, pero te dice dónde quieres que inviertas. Si tú necesitas un proyecto de turismo, ¿verdad? O proyecto minero, de industria, te dice, ok, para ese proyecto te voy a dar tanto, pero todo lo demás lo vas a destinar a transporte, a ecología, a los temas que ellos quieren, donde saben perfectamente bien, porque los tienen bien estudiados, sí. Saben perfectamente bien en dónde México puede ser productivo, puede enriquecerse con ese préstamo y salir del hoyo, y en cuál ese dinero va a quedarse atorado o estancado y no va a lograrse la productividad. Entonces, a eso ellos le llaman intervención económica o interfieren en la política económica del país. Entonces, ese es parte de la gestión interna, pero también de la presión externa. A eso se refiere, que van desde el exceso de liquidez de los bancos extranjeros a la generación de dependencia política planificada. A eso me refiero. Un país subdesarrollado, sometido a dichas condicionalidades, tiene que reducir su gasto público. Al reducir su gasto público, comentábamos, ¿qué es lo que sucede? Pues que no va a tener capital para invertir dentro del país. Y eso implica detener y frenar la economía y ponerla en un riesgo de recesión si no generas gasto público. Si no generas tienes que reducir gasto público, mejorar tu balanza comercial, es decir, exportar más e importar menos, y eso es algo que aquí tenemos mal. Aquí importamos las materias primas, ¿verdad? Y las compramos como productos procesados. Entonces es una anticadena de valor. Todo el proceso de riqueza de materia prima a producto terminado se queda en el extranjero, ¿verdad? Y toda la ganancia pues se va para allá. Entonces en México se debe de buscar lo contrario. Debemos no nada más de extraer petróleo, por ejemplo, sino también procesarlo y venderlo como producto procesado. Eso es lo que tenemos que hacer. Un país subdesarrollado, ¿verdad? Tiene que reducir, decía yo, su gasto público y mejorar su balanza comercial. Bueno, este tipo de situaciones generan, les comentaba yo, pues problemas. ¿Qué es lo que se oye? El ventilador de la computadora. ¿Y eso? A ver si no tenemos problemas de audio por ahí. Perdón. No sé si nos pueden indicar si nos están escuchando. Si se escucha bien, por favor. Por favor. Deja pregunto. ¿Mandé? Deja pregunto a ver por si favor. Me escuchan. ¿Sí nos escuchan? Nayeli dice que sí se escucha. ¿Sí? Sí, dice que sí se escucha. Ok, perdón. Bueno, disculpen. Un país subdesarrollado suele ser un país en el que se disparan los índices de percepción de la corrupción. Es obvio, porque al haber un exceso de capital, pues obviamente la gente percibe que al no llegar a su punto de origen, a su punto de destino, pues que es la población y los productos de los programas de desarrollo y de infraestructura, pues obviamente dicen esto no llegó. Entonces hay más índices de corrupción y obviamente de transparencia internacional. Comentaba que México siempre es de los últimos países en abrir en transparentar sus problemas legales o de justicia con respecto a los actores políticos, ¿no? Como lo está viendo con el caso de Odebrecht, etcétera. ¿Sí? Muestran una generalidad de comportamiento de corruptos, es decir, se manejan sobornos, mordidas, comisiones ilegales. Ese es un proceso día a día, es una gestión día a día que se da en un país que es corrupto, y entonces esto es el pan de todos los días. Por eso se vuelve parte como cultural. Perdón, sí. Comenta Eliana que sí se escucha, pero que se escucha muy bajito, pero que ya escuchan. Muy bajo, es que ahora sí, disculpen, no sabemos qué pasa. Nos están saboteando la señal, no quieren que hablemos de este rollo, ¿no? Es el Fondo Monetario. Es el Fondo Monetario.
pues ahí no sé si ahí ya nos están oyendo, porque el macro está bien, el máster está bien, Bueno, entonces continuamos. No sé qué pasa hoy con el micrófono. Espero que, a ver, déjenme checar acá. Es que sí no puede ser. A ver, ahí estamos. Parece que se bajó el volumen, ¿eh? Sí. ¿Probando? No, mira, sí está bien, hay que hablar más fuerte. Bueno, me regreso para acá. Bueno, ok. Entonces, bueno, esos son los rasgos de un país subdesarrollado. Hablaba de un problema fiscal, hablaba de que la tasa impositiva fiscal, pues no se le va a hacer efectiva a la gente de más dinero, sino que simplemente hasta se les condona, Se ¿no? les Un otorgan país subdesarrollado beneficios. puede tener una cruz más alta, que es la entrada de mucho dinero. Que el Fondo Monetario de repente sí te da líneas de crédito, pero te dice dónde las vas a ocupar, y parte de ese capital lo vas a destinar a actividades del país de desarrollo, pero que no van a generar realmente una utilidad vasta, un crecimiento serio o sostenibilidad para que tú puedas hacer el repago. Prácticamente te van controlando la utilidad que vas teniendo, ¿no? Te van manejando. Eso es en términos Y, por muy ejemplo, generales. ¿hay alguna sanción o hay alguna, no sé cómo se puede decir, que si tú no inviertes como país en lo que ellos están diciendo, No, es que estás condicionado en el o sea, es contrato. Es obligatorio? obligatorio. O sea, ese es un modelo, porque te voy a decir ahorita, te voy a explicar. El modelo neoliberal, aquí ya lo estamos viendo en pantalla, pues te repito, surge desde el área del Miguel de la Madrid, Uh-huh. después con Salinas y con Cedillo. Ahí se desarrolla y se consolida este modelo. Sí. Pero después vienen los otros tres presidentes que ya lo desarrollan y que se ven sus efectos devastadores desde la época de Salinas, ¿verdad? Ya se vio más crudamente hasta nuestros días. Hasta hoy. Hasta hoy. ¿Sí? Entonces ahí surge. Después, bueno, hablamos aquí que el Fondo Monetario Internacional es una organización integrada por 184 países que trabajan fíjense bien, para promover la cooperación monetaria mundial. La cooperación monetaria. Asegurar la estabilidad financiera. ¿Finanzas qué es? Es la administración del recurso económico. Las finanzas es la administración del dinero. O sea, no me meto en tu ciclo económico, no me meto en tus recursos naturales, esa es tu bronca, pero a mí, ¿verdad? Me vas a pagar la productividad de lo que hayas hecho con el dinero que te di. Entonces, es la administración del dinero, es un negocio más financiero, ¿verdad? De mercados financieros, ¿no? Sí. Y es que son los que mandan hasta libre. Ese es el tema, ¿sí? Financieros. Facilita el comercio internacional, claro, ellos son un ente importante en regular el comercio internacional y participan apoyando a los países que exportan e importan a través de regulación y de la moneda denominada DEG, de la que ahorita vamos a hablar, y promover un alto nivel de empleo y crecimiento económico sustentable y reducir la pobreza. Sustentable no tiene que ver necesariamente con temas ecológicos. Sustentable tiene que ver con temas de que logras crecer de forma autosuficiente, que por fin es como si tú en tu hogar creas un invernadero y eres autosuficiente en legumbres o en leguminosas o en verduras, eres autosuficiente. Eso es lo que se busca, que el país sea autosuficiente, que pueda crearse a sí mismo su propia productividad o riqueza. Sí. ¿Sí? En ese tema, bueno, ya que tenemos eso, bueno, entonces el Fondo Monetario, ¿qué te dice? Bueno, déjenme checar acá, perdón, ahí vamos. Hoy he estado de plano. No quiere participar. ¿Mandé? No quiere participar. Sí. Bueno, el Fondo Monetario es la institución central del sistema monetario internacional. Es decir, el sistema de pagos internacionales y tipo de cambio de monedas nacionales. ¿Qué es lo que pasa? Que el Fondo Monetario lo integran los países más poderosos, ¿verdad? Que obviamente China lo quieren meter a fuerza. ¿Por qué? Pues porque su moneda vale muy poco y en términos de exportación e importación pues es más rentable para los chinos hacerlo así. Lo que hace el Fondo Monetario es sumar el valor del valor del tipo de cambio de las monedas de Canadá, de Italia, de Francia, de Estados Unidos, de Japón y por ahí se me van otros dos. Bueno, de los países que integran el Gran Comité, el Comité Real del Fondo Monetario. Y
Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y el promedio, el valor promedio de todas las monedas juntas, la media, el valor promedio, es el valor que te toma el DEG. Si a China lo meten al Fondo Monetario Internacional, ¿qué va a pasar? Que su moneda se va a encarecer para efectos de comercio exterior. Sí. O sea, ¿por qué? Porque entonces China, el valor del yuan, tendrían que colocarlo junto con el valor de las otras monedas y sacar una media global. Ajá. Entonces el promedio va a afectar a los chinos porque su moneda se encarece y entonces va a ser menos atractiva la exportación para ellos, ¿no? La importación de sus productos, de todo lo que hacen. Entonces ellos no han querido entrar, ahí es donde hay una gran guerra. El otro es Alemania. Uh-huh. Entonces hay una gran guerra comercial, pero la guerra comercial realmente entre China y Estados Unidos es por la divisa, es por el valor del tipo de cambio de la moneda. Sí. ¿Sí? Ese es el otro es Japón, ¿sí? Uh-huh. Del Fondo Monetario. Entonces, ¿cuál es el objeto del Fondo Monetario? Evitar la crisis en el sistema. Fíjense lo que están diciendo. Esto es extraído de ellos, ¿no? Yo no lo inventé. Sí, son, ¿no? sus políticas. Son políticas, son sus reglamentos. Sus fines es evitar la crisis en el sistema, alimentando a los países a adoptar, ¿no? O orientando, perdón, a los países a adoptar medidas de política económica bien fundadas, como su nombre lo indica. La institución también es un fondo para los países miembros que necesitan financiamiento. O sea, si quieres tú recibir línea o financiamiento del Fondo Monetario, debes de ser miembro y el ser miembro es pagar derechos de piso. Tienes que pagar tu cuota, ¿no? Entonces el Fondo Monetario dice, tengo 189 países, 84, 189 países, bienvenidos, y el que quiera que le preste su billete, ¿verdad? Primero me pasa su proyección económica, sus políticas económicas para ajustarlas, para decirles dónde sí, dónde no, para que me garantices que sí me vas a pagar, pero mangos también es para decirte hasta dónde quiero que crezcas para que tenerte sometido económicamente. Es un manejo del poder económico. Y okay. Pues, sí, bueno, pues eso es lo que ven. Y aquí, si ya nos están siguiendo, bueno, aquí hablamos del que es el DEG, es el Derecho Especial de Giro. El DEG, pues surgió en el Central cuando se desarrolla el comercio internacional, pero es la moneda que te comento, es una moneda documento, es un documento disque basado en patrón oro. Antes, tú sabes que todas las monedas sus reservas eran en oro, y después ya a partir de la Segunda Guerra Mundial fue el dólar. Por eso se mundializó la moneda. Pero, y por eso todo lo que es comercio internacional es prácticamente en dólares. Últimamente Europa ya maneja cotizaciones en euros, pero el dólar es el que más se habituaba a demandar, por eso era más cara la moneda. Pero fíjate bien, el DEG pues sale como una moneda del Fondo Monetario en donde tasa los DEGs como el valor moneda para las exportaciones e importaciones o el tipo de cambio o para los préstamos. Y este DEG, ¿verdad? Es el promedio de todas las monedas del grupo de los 7. Que lo integran. El promedio del valor de entre ellas. Este DEG, aquí déjenme dar, bueno, ya lo comenté, lo del papel oro, etcétera, y ese es el valor que tiene. Ahorita vamos a hablar de los valores del DEG en México, sí. De lo que representa. Pero vean, ¿cuál es el juego del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial? 1 es endeudar, 2 es controlar, 3 es empobrecer y 4, conquistar. O sea, suena cruel, pero así va. Ya parezco Jalife, ¿verdad? Un poco. ¿No? Soy Alfredo Profarías, ¿no? Entonces, es endeudar, controlar, empobrecer y conquistar. Ese es el juego del Fondo Monetario. Y para ello, lo que tiene que hacer es generar un proceso de endeudamiento, tal como lo ven ahorita en la pantalla. ¿Cuál es este endeudamiento? Bueno, pues primero, ¿verdad? Un comercio desigual. Uh-huh, ¿Por sí. qué? Entre países altamente industrializados, altamente tecnificados y países exportadores de materias primas. Entonces, estamos nosotros en ese papel cumpliendo a carta cabal. Te mando recursos naturales y tú me mandas productos procesados. Ese diferencial lo tengo yo pagar más caro y a veces no me alcanza y tengo que pedir prestado. Es una forma de endeudarte, ¿no? Y lo otro es apropiándote de los recursos naturales. Sí. ¿Sí? Ahora, pues que no puedes pagarme, no puedes invertir, entonces deja que entren empresas extranjeras que sí lo sepan hacer, como, vas a construir una refinería. Bueno, con una empresa mexicana, pero ¿qué crees? Las empresas mexicanas no tienen experiencia, aunque lo tuvieran. Vas a tener que contratar una de clase mundial. ¿Una de cuál? Pues una de ellos.
Sí, del fondo. Del grupo. Miembro. Y entonces ahí va la empresa y así va. Otro, no puedes extraer mina, no puedes extraer recursos, no puedo extraer recursos. Ah, mira qué caray, pues Que venga a Canadá. ¿Mande? Que venga a Canadá. Pues que venga quien venga y que te los extraiga, ¿no? Y son empresas producto de lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de fenómeno, ellos te prestan, pero te hacen ajustes a tu política económica, ¿no? ¿Y cuál es lo que buscan? Pues buscan que tengas, de alguna forma, inflación. ¿Cuáles son las recetas neoliberales con la que nos controlan? ¿Cuáles son esas recetas neoliberales? Pues vamos a ir viendo una a una. Vamos a ir viendo una a una. Son específicamente 4. La primera es esta, ¿no? Y no creo que no voy a hablar de inclusión financiera ni de la visita de Christine Lagarde. Lo que pasa es que quiero para poder tener un antecedente. Vino, pues que exista, gracias, que esté el antecedente y que sepan a qué vino, ¿no? Aquí nos hablan de reducción del gasto público. En el capitalismo, que es derroche, corrupción, es irracionalidad, ¿verdad? Es parte de ese mal. Reducir el gasto público implica, por un lado, que no se generen tantas ganancias de utilidades y que eso va a emanar en una baja de tasa impositiva de impuesto al producto del trabajo. Al impuesto sobre la renta, ¿no? Y eso no va a atentar nunca a la burguesía. Pero por otro lado, va a generar que se frene el motor del sistema. O sea, si tú reduces el gasto público, haces que el gobierno no invierta, que es lo que está pasando ahorita. Reduce el gasto público, lo está privilegiando a la política social. ¿Estamos de acuerdo? Los programas sociales. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues que se reduce la productividad en las empresas, ¿no? Hay muchas empresas que han parado, hay gente que ha denunciado que no le han pagado, hay gente que dice que está parada porque el gobierno ya no le pagó, ya no le respetó los programas o ya no se hicieron los proyectos que se tenían establecidos y prácticamente ha dejado de generar productividad. Si esto pasa, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, si las empresas se paran, ¿qué sucede? Que se va a parar. La economía. Sí, ellas se frenan y entonces viene un desempleo generalizado. Empieza a haber desempleo en todas las empresas empiezan a despedir gente porque ya no hay ese nivel de productividad ni esas tasas de rentabilidad o de crecimiento económico que a las empresas les permitían mantener su planta laboral. Entonces, perdón, en el caso del gobierno sería lo que está pasando con los médicos y con otras instituciones que los están. Ahorita vamos a hablar de ello. Okay. Puede ser. Entonces, ahí tema. Si esto pasa, si hay desempleo generalizado, ¿qué es lo que se va a fomentar? El comercio informal, que vuelve a ser un aparato de desigualdad, y por otro lado, también se incrementa la delincuencia. Ese es un fenómeno también, ¿verdad? Esos dos fenómenos se van a presentar. Si estos se presentan, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que el costo de la vida se vuelve más caro. Más elevado. Más elevado. ¿Sí? ¿Por qué? Tú lo ves, muchos lugares cierran, sí. No tienen ingresos suficientes, te suben los precios, y todo esto que genera, pues obviamente una mayor recesión económica tarde o temprano. Es un problema que se puede hacer. ¿Por qué no se rompe el esquema? ¿Por qué si hay reservas, como lo dicen, tenemos reservas, no las usan? Porque esas reservas van como garantía al pago de la deuda del préstamo del Fondo Monetario Internacional. O sea, sí puede haber dinero en las arcas del gobierno, sí hay reservas, pero ese dinero pues es tu garantía, porque debes tenerlo como garantía de pago a la deuda. No puedes quedarte sin esa garantía. El Fondo Monetario no te va a permitir que le digas luego te pago, ¿no? Mira, debo, no niego, pago, no tengo, aguántame, ahí para otro mes te cubro la cuota, digo, ¿No es el CAT? No es el CAT, o sea, ahí no es el CAT. Entonces, ahí prácticamente, no me toques ese son, porque me ha estado bien cruel. Es que por ahí escuché. No, está muy cruel, Entonces, bueno, esa es una primera receta neoliberal. Sí. La otra es la austeridad desigual. ¿Me ayudas? Sí. A ver. Dice, austeridad desigual favorece el derroche y la corrupción. Ok, ¿por qué? Porque si hay austeridad desigual, quiere decir que unos viven de forma precaria y otros no. Los que viven en forma precaria, ¿qué son? Bueno, pues aquellos que no tienen recursos, y los que pues tienen más riqueza, obviamente, pues los mismos de siempre. No tienen esos problemas de austeridad. ¿Y qué sucede?
que tienen un mayor gasto o se genera un menor ingreso. Ok, los más pobres pues tienen menos ingresos y los más ricos pues pueden Siguen gastar, gastando. sí, y siguen produciendo, ¿no? Y genera un déficit presupuestal. Claro, genera el déficit presupuestal porque los ingresos no coinciden con los gastos, ¿verdad? Porque hay una desigualdad. Luego, pero también genera, El salario y el empleo son castigados. claro, cuando hay desigualdad, tú lo ves, hay niveles jerárquicos que ganan muy poco y dentro de la misma estructura hay niveles altos, sobre todo en gobierno, donde gastan, Que tienen ingresos ajá, más pero elevados. aparte no hay condiciones laborales favorables para toda la población, que es lo que tocamos en el tema de desigualdad, ¿no? Y que no hay salud universal para todos, no hay educación, no hay las mismas condiciones Básicas. de básicas de apertura. Luego, El funcionamiento público no presenta restricción o privilegios en una medida significativa. ¿sí? O sea, que tienen carta abierta para deshacer y hacer a través del Congreso, etcétera. O sea, ellos autorregulan todo lo que están haciendo, ¿no? Se lo autojustifican, se lo autorregulan, manejan las leyes, hacen decretos, hacen lo que sea con tal de hacerlo. Tienen el poder. Y dice que los empresarios tienen libertad de precios. ¿Y para poder qué? Al tener libertad de precios pueden jugar con la inflación, con la especulación, el aumento de la carne, los precios de la canasta básica y bueno, entonces juegan con la oferta y la demanda. Entonces, estamos en el libre mercado, ¿no? Libre empresa y en economías de mercado. Esa es la segunda receta. Entonces estábamos hablando de reducción del gasto público y la austeridad desigual. Y en este tercero hablamos del saneamiento de las finanzas públicas. Y esto era un tema muy citado en los sexenios anteriores. Tenemos que sanear las finanzas públicas porque estamos con un gran déficit presupuestal. El gobierno no tiene para gastar más. Necesitamos incrementar la recaudación fiscal, ¿no? Y de ser posible buscar líneas extranjeras que nos permitan y apoyar, ¿no? Prestándonos para poder salir adelante con la problemática nacional. Ese es el gran discurso que nos decían. Entonces ahí, por ejemplo, ¿no? Actualizar tarifas de los servicios públicos que ofrece el Estado. ¿Qué es lo que hacen cuando llegan? Suben la gasolina, suben la tenencia, gas, suben servicios públicos, electricidad, el costo del agua, bueno, todo eso aumenta, entonces aumentan las contribuciones, no te aumentan los impuestos, pero te aumentan las contribuciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues están generando un mayor ingreso, pero están despojando a la población de recursos económicos basados, ¿sí? Un segundo. Eliminación de subsidios. Bueno, ya no va a haber subsidio para la gasolina, ya no va a haber subsidio para el gas, no va a haber subsidio a la tortilla, etcétera, etcétera. Tenemos que liberar los precios, ¿no? Porque subsidiar implica que al empresario lo tienes castigado con un precio tope o que le tienes que pagar el diferencial. Entonces, de alguna forma es no permitir que el precio de los bienes o productos se establezcan por economía de mercado basado en oferta y demanda, ¿no? Tú estás controlando a los precios. Entonces, si quieres sanear las finanzas públicas, debes de dejar de intervenir en esos rubros, ¿no? Pero antes intervenías adrede, y ahora adrede dejas de intervenir, ¿no? Con toda la intención. Deshacerse de empresas gubernamentales ineficientes. Bueno, pues entonces, o las están cerrando, hoy en día ya las están cerrando, ¿no? Pero hay una gran cantidad de institutos y de organismos del sector que son totalmente improductivos. Entonces, sabes que los vamos a cerrar, pero muchos los venden como empresas privadas. Ya nos pasó en el fenómeno de las ventas de las paraestatales, donde el gobierno se sentía empresario, ¿no? Y tenía empresas de ese tipo. Bueno, aquí es el tema. ¿Y el otro? Adelgazamiento del Estado. Sí, es reducir el número de empleados, reducir cobertura, no en servicios, pero sí en procesos o en infraestructura, en empresas o en organismos que no generan ninguna utilidad, aparentemente, ¿no? Entonces, pero al reducir eso ahí genera o abre desempleo. Sí. Y al haber desempleo, una tasa muy alta de desempleo, pues vienen problemas de pobreza, de carencia y de delincuencia. Esto de reducir el aparato de empleabilidad y de recursos naturales de la gente, te pone en riesgo porque obviamente, ¿verdad? Lo que estás haciendo es mover una palanca económica del país, estás desactivando el trabajo de muchas familias y esto va a perjudicar el consumo y va a deteriorar también la convivencia social, etcétera, etcétera. Entonces, esto tiene un efecto muy nefasto, ¿no? Y bueno, después tenemos lo que llaman mayor libertad económica,
¿no? Que esto implica Libertad cambiaria. libertad de amenaza, así, que el tipo de cambio esté basado en oferta y demanda sobre los productos de exportación e importación y el valor de tu moneda para esos efectos, ¿no? Eso es lo que te están diciendo. Número dos, Menor inversión del Estado. que el Estado ya no va a invertir, que ahora vengan las inversiones extranjeras. Extranjeras. Pero al abrir las inversiones extranjeras, estás diciendo que las empresas que vengan de otro país pueden ser capitales especulativos, donde llegan, producen y se llevan toda su utilidad. Sí, porque ¿Sí? no son... O son empresas extranjeras que llegan, producen, dan empleo, ¿verdad? Te dan mano de obra, te dan algunos servicios adicionales, pero las grandes utilidades de ese tipo de empresa se van. Se les regresan a Ajá. su país. Y entonces yo lo que hago es hacer una reforma, invitar a estas empresas para decir que vamos a entrar al mundo de la competitividad y por ello me vuelvo socio de una de ellas. ¿Qué te parece? Uh-huh. Pero estoy hablando de la libre economía. ¿Cuál es el problema? La otra. Libertad para la inversión extranjera. Claro, lo que comentas. lo que comento, ¿no? Flexibilidad de precios. Pues sí, ¿no? Que el precio, yo no controlo el precio, que se regule solo, pero entonces eso puede ser dumping, ¿no? Uh-huh. O puede ser una empresa que llega de clase mundial a competir en México, puede subestimar sus precios, puede castigar sus precios donde se le pegue la gana, sin llegar a ser dumping. Pero fíjate, hubo empresas de Brasil que vinieron a México y no les cobraron arancel. Y los productos eran más baratos, los de Brasil, que los mismos que se fabricaban en México. Y te hablo a nivel industrial. Uh-huh, sí. Y me consta, porque yo en el mundo de la industria uh-huh. que he vivido, lo viví, ¿no? Yo lo experimenté. Y cuando te quejaste y dices, oye, ¿por qué proteges a la industria extranjera? Pues no hubo apoyo. A la industria nacional la castigaron. ¿Por qué? Porque era más costoso comprar la materia prima y producir en el país que la entrada de los productos de otros países, cero arancel, para que inundaran nuestro país. Y te hablo de productos como los de Brasil, ¿no? Fue un caso muy especial. Entonces, ese tema, por ejemplo, tiene que ver mucho con flexibilidad de precios. Flexibilidad de precios, ¿no? Ellos entran con mejores precios y pues te están atentando contra la economía nacional, contra el mercado nacional, ¿no? Y bueno. Deshacerse de empresas locales e ineficientes por beneficiar a organizaciones extranjeras. Bueno, pues ahí está, ¿no? Porque ellas en teoría son las que saben cómo hacer las cosas y las nacionales carecen de experiencia y no lo pueden hacer. Entonces, ese es el tema. Finalmente, la reducción del gasto público nos lleva a una recesión económica, uh-huh, que nos frena. Y eso implicaría un modelo orientado del fondo monetarista. Nos llevaría a generar inflación, ¿no? Saneamiento de las finanzas públicas nos generan inflación porque suben los precios. Y finalmente, la apertura al mercado exterior habla de salida de capitales, que también genera inflación y problemas económicos. Entonces, el tema aquí es que te voy a crear inflación. Te hago estas recetas neoliberales, que hablamos así de forma muy, muy ligera ahorita, y con esto te hago que te endeudes y que aparte el costo de la vida se te eleve, ¿no? Y muevo al gobierno, muevo los recursos naturales y muevo todas tus actividades económicas para decirte exactamente en dónde inviertes y cuánto inviertes, con el afán de que no produzcas tanta riqueza para que te logres zafar de mi deuda. No, tu deuda va a ser eterna y lo que quiero es que me sigas pagando mis intereses. Sí. Y ahí te tengo tomado. Ahora, no me puedes pagar, tarde o temprano no te va a poder pagar. Algunos rubros no van a poder ser, algunas actividades económicas no van a poder sobrevivir sin el apoyo externo. Entonces te dicen, no te preocupes, no va a haber guerra, no va a haber intervención, simplemente ahí hacemos un nuevo acuerdo en donde ahora le permites a las grandes empresas internacionales entrar a tu país y explotar esos recursos o procesarlos, trabajarlos, para que con eso vayas pagando la deuda. Y entonces ya se te metieron. Ya están bien metidos, ya sácalos. No, pues no, es imposible. Ya están metidos, ¿no? Bueno, pues con todo esto que acabamos de platicar, por ahí entendemos lo que es el Fondo Monetario, cuál es su juego, cuáles son sus recetas neoliberales y qué es lo que realmente busca. Sí. Quiero ahora tocar un poquito ya el tema de la visita de Christine Lagarde y del tema de la inclusión financiera. Pero antes, déjame decirte algo, ¿no? Este encuentro entre Christine Lagarde y AMLO, Andrés Manuel López Obrador, ya estaba muy caliente, ¿eh? Sí. Ya era algo que andaban ya de alguna forma, estaban ya esperando. ¿Por qué? ¿No? Fíjate,
El encuentro de Christine Lagarde, este es un artículo publicado por José Luis Cruz, donde nos dice que Report Índigo, es parte de él, el encuentro de Christine Lagarde, directora general del Fondo Monetario Internacional, se realizará en un momento de tensión, pues el organismo redujo sus estimados de expansión del Producto Interno Bruto de México a 1.6% para el 2019 y 1.9% para el 2020, como consecuencia de los cambios de las percepciones sobre la dirección de las políticas en la nueva administración federal. O sea, ellos dicen, ¿sabes qué? Como que hay problemas económicos y la expectativa de crecimiento es baja para México. Esto significa que será una tasa no muy diferente a las registradas en los gobiernos anteriores. Por ejemplo, Vicente Fox, que fue del 2%, Felipe Calderón del 1.8% y Enrique Peña Nieto del 2.4% en promedio. El sueño para alcanzar el 4% del crecimiento anual se ve lejano, el que nos ha prometido el presidente. A pesar de las negativas que ha recibido durante los primeros meses de su gestión, el presidente de México mantiene firme su postura, asegura que las estrategias que implementará de su equipo pues apoyarán esto, ¿no? Aquí hay un tema, ¿no? Hay un analista político llamado Juan Pablo Galicia que dice que asegura que la visita de Christine Lagarde no tiene nada que ver con México para una línea de crédito. Esa ya la tienen desde a finales de Peña. Sí, ya está autorizada. Se autorizó cuando Peña iba a salir. Sí, ya está autorizada. Al contrario, visitará el país porque fue invitada, ¿tú crees?, a un foro sobre la participación de la mujer en la vida política. Una autoinvitación. Una autoinvitación. Bueno, eso sí tiene que ver con lo que dijo el presidente, que venía a temas de género. Pero espera. No debe existir preocupaciones ante esta visita, a pesar de que ella no viene por una invitación directa del gobierno. Su presencia es importante porque podría representar una oportunidad valiosa a la administración. Le va a interesar mucho arrancarle una declaración que emita confianza a los mercados y con el cual se pueda demostrar que el país está en buenos términos con una institución tan importante como lo es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? En estos momentos la salud financiera de México es crucial, por lo que las percepciones que tenga Lagarde sobre la economía del país pueden ser un arma de doble filo, ya que podría servir para dos cosas. La primera, atacar al gobierno en caso de que se comente algo de la política de austeridad, y la segunda, para generar confianza en la inversión. Entonces, pues por todo lo que representa, ella es la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, de todo lo que estamos comentándote, ¿no? Sí. Entonces, imagínate lo que ella lo que vio y lo que va a expresar. Los analistas nacionales e internacionales siempre están atentos a lo que diga el Fondo Monetario a través de su directora, porque sus decisiones dependen de los comentarios positivos o negativos que escuche de cada país, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la deuda parece interminable, los intereses se están comiendo al país, ese es el objetivo de ellos. En los últimos 8 años, el nivel de endeudamiento externo del gobierno mexicano se duplicó. O sea, te hablo de los 2 últimos años de Calderón y todo el sexenio de Peña Nieto. Se duplicó. Durante el primer trimestre de 2018, con Peña Nieto, la deuda alcanzó un máximo histórico de 453,548 millones de dólares. Durante ese mismo periodo, el pago de los intereses fue por 21,613 millones de dólares. Es decir, te presto la lana, ok, me la clavo y hay que ver que luego quién te la paga. Yo al fin que ya me voy de aquí. Ese es el juego de siempre. Entonces, fíjate, son 453,548 millones de dólares. Díganme, por favor, mi querido radio escucha y público, ¿no? Si esa cantidad no es tan importante como para que vengan a verla, ¿qué pasó? ¿No? A ver qué hay con ella, ¿no? Sí. Bueno, el pago de intereses fue por 21,613 millones de dólares, lo que representó el doble de lo que se destinó en el 2010. O sea, el año pasado, en el primer trimestre, se pagó el doble de lo que se pagó en el 2010. Quiere decir que estos cuates pidieron cada vez más y más y más y más. Tipo lo que le hicieron a Brasil, ¿no? O sea, Pablo, lo crecieron y de repente le quitaron la lana y págame. Y lo tumban. Como, ¿no? Y ahí viene el efecto dominó, el efecto samba y el efecto, ¿no? Todos esos efectos, ¿no? Cuando, bueno, al cierre del primer trimestre de este año, o sea, hablamos de marzo de este año, 2019, el saldo de la deuda neta del gobierno federal se ubicó en 8,3
77.766 millones de pesos. Por otra parte, el saldo de la deuda externa neta ascendió a 95.072 millones de dólares. O sea, la deuda ha crecido. 74.000 millones de dólares es el monto de crédito que México tiene por parte del Fondo Monetario Internacional, a pesar de las cantidades estratosféricas que se deben. Entonces, México, ¿cuánto le debe al Fondo Monetario? 74.000 millones de dólares. ¿A poco vino a una plática de género? Y porque no le importa que, o sea, la deuda le urgía venir. O sea, aquí hay 74.000 millones de dólares que le debes al Fondo Monetario. Y la que los tiene que cobrar es Christine Lagarde, ¿no? Y has de saber que cuando dice que tuvieron problemas económicos, al primer país que visitó Christine Lagarde, ¿cuál fue? México. Con Felipe Calderón. ¿Y qué le dijo? No le dijo, oye, ¿me puedes? No, vengo por mi lana. Y Calderón dijo, ahí la tienes, al otro día te la embarco sin problema, porque esa lana tiene que estar garantizada. O sea, son reservas que no se tocan. Sí. Imposible, ¿sí? La flexibilidad para México aumentó porque este año, representa a uno de los 33 países que tienen abierta una línea de crédito por 75.000 millones de dólares. Es como cuando te dice, señorita, usted es buena pagadora, mire usted, yo veo que usted puede pagar toda la vida sin problema, usted es de las que su deuda es eterna, ¿verdad? Ya es que siempre lo he dicho así. Bueno, pues a ver que señorita, aquí le va esta tarjetita, mire, aquí tiene 100,000 pesitos para que ahí se los queme como quiera y órale, o le incrementa y se los puede incrementar a 200, 300,000 pesos. O sea, es lo mismo. México, ¿no quieres una línea de crédito? No quiero. Toma esta y te la cambio, ¿no? Ya te la tenía destinada. ¿No? A ver en qué te la comes y que pague el pueblo, ¿no? Entonces, ahí tienes, son uno de los 33 países, que tienen una línea de crédito por 75.000 millones de dólares en caso de que se llegue a necesitar por parte del Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿lo vas a ocupar? Aquí está la lana, para que no se te muevan los mercados, no desconfíen de ti, ahí tienes billete. Tienes mi confianza, mi chavo. O sea, ¿no? Mientras acá papá te apoye, usted tranquilo, ¿no? Usted no se preocupe, mi güera, yo acá mientras le viva, yo le doy para comer. Así te dicen, ¿no? Bueno, sin embargo, el presidente de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reiteraron que no se solicitará debido a que no se requieren este tipo de apoyos por el momento. O sea, pues te lo agradezco, ahí déjamelo, pero ahorita no lo vamos a agarrar. Y eso sí es verdad, lo han dicho, No vamos a ayudarnos más. Ahorita, Nel. Ahorita por el momento, no. No existe un tiempo que defina el fin para la deuda mexicana. Durante la administración de Vicente Fox incrementó 1.08 billones de pesos, es decir, 540 millones al día. Con Felipe Calderón se registraron 2.75 billones, lo cual equivale a 371 millones de pesos diarios. Esa fue la deuda. 371 millones de pesos diarios fue lo que se iba incrementando. Entonces, yo lo comento para que tengamos cierta percepción de la realidad y que no nos dejemos engañar que por fifis o no fifis, o sea, y porque digan y no, o sea, hay que entrarle un poco más al tema y hay que enfocarlo. No es nuestro objetivo, no somos analistas financieros, políticos, no es el tema, simplemente es tratar de concientizar, ¿no?, a nuestra comunidad, a todas las personas que nos escuchan y nos siguen, pues un poco del tema, ¿no?, de estos temas que después ya, todos estos apuntes con mucho gusto los voy a poner a disposición para que los puedan tener, ¿no?, y puedan tenerlo, ¿no? Entonces imagínate, 371 millones de pesos diarios. En el gobierno de Enrique Peña Nieto, los adeudos sumaron 2.257 millones de pesos por día. O sea, fíjate, de 371 millones de pesos diarios a 2.257 millones por día, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, a ver, ¿tenemos conciencia de lo que estamos hablando? ¿Del hoyo de la deuda que tiene el país? ¿De la broncototota que tenemos? Y entonces hay un núcleo social, un grupo social que le vale, no le importa, ¿no? Y se va por las formas, porque si habla bien o si habla mal o si a ver qué quieren, ¿no? Ya viste el meme ese, ¿no?, del gorrito con el bigotito de Chaplin, que llega al peje así, vestido, y dice, ¿qué quieren hoy? Chistes, anécdotas, mentiras, o sea, parece que está en la carga como, sí, ¿no?, de circo. De circo, bueno, pero vean, la realidad es otra. 1.6% es el estimado del Fondo Monetario Internacional para el crecimiento del PIB en este año. Lo que no te dicen es que el 46% de todo eso, pero ya lo estuve yo corroborando, o sea, no crean que no me los vengo a decir por decir. El 1.6% del estimado del Fondo Monetario Internacional
para el crecimiento del PIB de este año. El único año en donde la deuda registró, les dije yo, fue en el 2017, ¿sí? Que pasó al 46.2% con respecto al PIB. Entonces, José Luis Cruz, analista político, asegura que es poco probable que esta administración haga uso del crédito. Fíjate, es poco probable. O sea, sí realmente no hay interés de usar créditos por parte de este gobierno, ¿sí? Del crédito. Pues lo que menos quiere es seguir endeudándose porque está pagando los intereses de la deuda que dejaron los gobiernos anteriores, ¿no? Y entonces, cuando Christine Lagarde escucha esto, dice, como que no le... pues es que tengo una cuenta por cobrar ahí. México, que déjame decirte que es de los países que más le pagan intereses al Fondo Monetario, ¿vale? Como clientes somos AAA para ellos, somos de sus joyas. Sí, pues sí. ¿No? Entonces no va a estar tan de acuerdo en dejarnos ir. Y en ese tema, entonces, es que ¿a qué vino? ¿A qué vino Christine Lagarde? Entonces, bueno, vino a hablar de una oportunidad, según para México, de fortalecer lo que es la inclusión financiera, ¿no? Y para poder responder a qué vino, entonces quiero extraer algunos datos de ella referidos a su discurso y a lo que platicó con el presidente de México y la Cámara de Senadores cuando estuvo ahí hizo acto de presencia, ¿no? Dice, estuve aquí en el 2014 en ocasión del Foro Internacional de la Inclusión Financiera y vuelvo a referirme a ese mismo tema de crucial importancia. Hoy tenemos la oportunidad de evaluar, tienen la oportunidad de evaluar el avance logrado en los últimos 5 años, si el avance de la deuda será, porque es lo que creció, ¿no? Y de destacar los retos que todavía tenemos que abordar a medida de que este gran país, o sea, nosotros, ¿no? México, trabaja para mejorar la vida de millones de personas que permanecen en la pobreza. Bueno, hasta ahí. ¿Cómo vencemos la soledad de la pobreza? Se refiere al tema de El laberinto de la soledad de don Octavio Paz, premio Nobel, donde hablaba de que la gente pobre siempre está sola, ¿no? Está excluida, aislada, el tema que tú y yo hemos platicado. Y entonces ya aquí habla de que tenemos que construir una economía inclusiva. ¿Qué es inclusiva? Que todos tengan acceso a ella, ¿verdad? A los mismos derechos, a las mismas prestaciones de servicios, ¿sí? Y ampliando el acceso a los servicios financieros de modo que todos los mexicanos puedan aspirar a ahorrar y tomar préstamos. A ver, y dice aquí, y ampliar el acceso a los servicios financieros, porque hay una gran cantidad de personas que no están metidas en el sistema financiero. Y entonces ahora dice, bueno, si tú vas ahora por los pobres, pues ¿qué crees? Allá también hay que meterles finanzas, ¿no? Hay que administrar su dinero, pues vamos a meterlo. Y entonces te dice, ¿verdad? Ampliando los servicios financieros, de modo de que todos los mexicanos puedan aspirar a ahorrar y tomar préstamos. Bueno, y fíjate que cómo es crudo y cínico el concepto, que los mexicanos puedan aspirar a ahorrar. O sea, ni siquiera te dicen para que ahorres, cabrón. No, para que puedas aspirar a ahorrar. O sea, hasta en eso son frontales y directos, ¿no? Y no nos engañan. Fíjate cómo lo dice. Para que aspires a ahorrar y tomar préstamos, eso sí, ¿no? Para adquirir viviendas y crear empresas. Ahí tienes Infonavit, ¿no? La hipotecaria más poderosa que hay. Sí. Tiene lana que tira, ¿no? Bueno, y crear empresas. Las microfinanzas han crecido rápidamente. La banca móvil ha permitido que decenas de millones de personas, especialmente mujeres, fíjate, puedan acceder a los servicios bancarios. La tecnología financiera ha surgido como la nueva frontera de las finanzas. A ver, señora Lagarde, entonces me está usted diciendo que es muy importante incluir a las personas al mercado financiero. Muy importante que la gente pueda acceder a servicios de ahorro, inclusive de préstamo, palabra favorita para ellos. Y que por otro lado, las microfinanzas han crecido rápidamente a través de la banca móvil, a través de la banca, de los cajeros, ya tienes a la gente educándola con los cajeros, las aplicaciones móviles, ¿no? Especialmente para mujeres, pues porque están involucrando. Según lo que vimos en movilidad social, el 54.1% de la población es mujer, y la mayoría de ellas tienen el
tienen un 34.5% menos de Menos de ingresos ingreso que el que el hombre, hombre. y aparte tienen el 7, 8, 10% de ellas no tienen tantos acceso a servicios de salud, ni cuentan con condiciones laborales, o con prestaciones laborales óptimas, Ujú. ¿no? Entonces fíjate el espectro que hay Ahí ahí. está la equidad. Ahí está la equidad. O sea, para que vayan viendo que todo lo que hemos hablado por ahí va el tema, ¿no? Ahí lo estamos ya agarrando. Ahora, la banca móvil o banca por celular es un servicio relativamente reciente en nuestro país. No obstante, su crecimiento en los últimos años ha sido muy dinámico, al crecer 74 veces en tan solo 6 años y alcanzar a diciembre de 2016 13.2 millones de usuarios, según datos de la Conducef. Ahorita ya creció esto 3 millones más. Ya vamos como 16 millones de personas. Un milloncito más o ¿Sí me menos por estás ahí. tomando? Ahora, tú investigaste algo respecto a lo que son las microfinanzas. Ujú. Nos puedes, ahora sí que te escuchamos. Gracias. Bueno, las microfinanzas es la forma de proveer a las personas en situación de pobreza, para microempresas o para clientes de bajos ingresos, incluyendo consumidores y autoempleados. Algunos de estos servicios financieros serían como entre otros, ahorro, inversión o préstamo. Ahorro, inversión o préstamo. Ujú. Que son los de los banca primer piso, los básicos, Sí. ¿no? O sea, las microfinanzas van a cumplir con las funciones básicas de los servicios De bancarios. ofrecer servicios. Y que la gente tenga acceso a las principales o a las más clásicas. básicas Ujú. operaciones financieras. Sí. ¿Ok? Ahorro, inversión o préstamo. O préstamo. Los créditos. O crédito, sí. De ahí se define lo que son los microcréditos, Sí. que son los préstamos para las microempresas. Pero un microcrédito significa, quiere decir que es un préstamo de poca cuantía e interés que conceden una ONG o una institución bancaria a personas que por ser insolventes lo necesitan para financiar una actividad que genere beneficios. Sí, son préstamos de 30,000 pesos, Sí, 10,000 pequeños. pesos. Ajá. Y que no les cobran mucho interés también. En teoría. Para que los puedan... No rebasa de... Okay. Ujú. Ajá. El término de micro... Perdón, entonces estamos hablando de un sector social distinto. Sí. ¿No? Sí, porque se supone que es para gente que no tiene la solvencia o para... acceso. Ajá. Y esto, ahorita creo que vas a hablar de la encuesta, pero se nos dice, requerimos internet para todo el país. No tenemos una banca, hay municipios que ni banco tienen, así nos dijo, ¿no? El señor presidente. Y necesitamos acercarle la banca a todos. Y la única manera es mediante la tecnología. Nadie puede decir que no, absolutamente no. Pero también, y eso lo digo yo, ¿quién me dice que esto ya no está previamente pactado con el Fondo Monetario? Casualmente. Porque casualmente ya viene a ver, ahora sí ya le preocuparon los pobres, ¿no? Ahora, primero te genero pobreza, excluyen. te hago desigualdad y luego ahora sí ya vamos a ver los pobres, ¿no? Porque yo nunca he visto que el Fondo Monetario se queje de que un país fue corrupto y que se llevó el dinero que le prestaron. A mí eso no le importa, no Con que le pagues ya. Eso es lo que... Y luego... Lo que es el microcrédito no se debe de confundir con las microfinanzas, por lo que las microfinanzas hacen referencia a la prestación de servicios financieros a personas o grupos cuyo acceso a los sistemas bancarios tradicionales es limitado o inexistente en virtud de su condición socioeconómica. Así es. Entonces les van a apoyar para ayudarlos a incluirse socialmente, ¿no? Por eso les van a dar los microcréditos, para que son los servicios financieros que pueden ser ahorro, inversión, préstamos, o en cuyo caso se estaría hablando, de lo que es el microcrédito, ¿no? Y ya no apoyos sociales a fondo muerto, tal vez. Esto nunca ha existido. Tal vez no. Luego... Se está hablando de lo que es el banco, aquí hay una institución, el Banco Griman, el Griman. que se fundó en Bangladesh por un profesor de la Universidad de Chittagong, que es el profesor Muhammad Yunus. Uh-huh. Este banco, mencionan que fue ganador de un premio Nobel y lo llaman el Banco de los Pobres, porque se ha dedicado a otorgar pequeños créditos a personas de clase baja sin pedir una garantía a cambio.
El nombre Greenman se deriva de la palabra gram, que significa rural o pueblo en el idioma de sánscrito. Sí, él apostó por la seriedad, la ética de la gente, creó un modelo financiero en donde le prestaba a la gente más pobre porque no tenían de alguna forma manera de responder por ese capital. Entonces generó microcréditos basados en sus actividades principales y bueno, de ahí empezó a generar todo el cúmulo, ¿no? Es como si acá en México le prestaran capital por las tierras que tiene al campesino, aunque no son de él. Por ejemplo, a un campesino, no, ¿por qué el gobierno no le presta a un campesino? ¿O por qué no el banco le presta a un campesino? Porque las tierras son comunitarias, son comunales. Entonces no hay forma, no hay propiedad privada. Garantía. No hay propiedad privada. El campesino, mucho campesino no es dueño de sus tierras. Sí. Entonces, como no es dueño, no puede ponerlas de garantía. Aquí, ¿cómo funcionaría? Bueno, si tienes un grupo de campesinos de esa manera y tienes las tierras trabajando, entonces tienes que apostarle a su productividad y les vas a prestar para que con la productividad que generen te vayan pagando, ¿no? Pero no les pides garantía. No hay forma de que te lo garanticen. No va a ser un apoyo. Sí, pero es un sistema financiero, ¿ok? Sí. Vamos a continuar. ¿Qué más? Sí. Bueno, referente a la encuesta que se hizo en noviembre de 2018. No, sigues, espérame, ahí aguanta un ratito. Sí, déjame. Ahorita hablamos ¿esa es de la encuesta de quién? Del INEGI con la Comisión Bancaria okay. de Valores. Ok, déjame avanzar acá. Si nos escuchan, si nos gustaría saber. Nos vamos ya son 9:30, nada más de unos 5 minutitos más, porque esto, pues no vamos a acabar el día de hoy, definitivamente, ¿sí? México ha dado un paso importante hacia la inclusión financiera, dijo Christine Lagarde, pero no es este el momento para hacer una pausa, aún queda mucho por hacer. La inclusión financiera significa para personas físicas y empresas tener acceso a productos financieros, ¿verdad? Como dije yo, transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro. Alrededor de 2.500 millones de personas, 2.500 millones de personas no utilizan servicios financieros formales y el 75% de los pobres no cuentan, no tienen o no cuentan con una cuenta bancaria. O sea, 2.500 millones de personas, hablo de nuestro país, no utilizan servicios financieros, no, en el mundo. Perdón. Okay. Y la clave para reducir la pobreza es impulsar la prosperidad. Entonces, poder tener acceso a una cuenta de transacciones es un primer paso hacia una inclusión financiera. O sea, quiere que toda la gente esté metida en el modelo financiero. Que ellos regulan los mercados financieros. ¿Sí? Más amplia, ya que permite a las personas guardar dinero y evitar y enviar y recibir pagos. Una cuenta de transacciones también puede servir como puerta de acceso a otros servicios financieros. Por ello, garantizar que las personas de todo el mundo puedan tener acceso a una cuenta de transacciones es el centro de atención de la iniciativa de acceso universal de servicios financieros para el 2020 del grupo del Banco Mundial, es decir, una filial del Fondo Monetario Internacional. Entonces, uno de los objetivos estratégicos del Banco Mundial y del Fondo Monetario es garantizar que las personas de todo el mundo puedan tener acceso a una cuenta de transacciones o sea, ese es lo que más les importa, que tengan una cuenta de transacciones bancaria, ¿verdad? Para que tengan acceso universal a los servicios financieros. O tal vez va a desaparecer el circulante y ya vayan a proyectar otro tipo de concepto, ¿no? No voy a meter con las criptomonedas, porque también lo mencionó, ese es otro tema, nos llevaría a otro, pero sí prometo hablar después de la criptomoneda y sus mercados, porque es otro tema de burbuja financiera para muchos. Creen que hay bancos que venden la criptomoneda pero no la regulan, entonces ese es un tema que después lo vamos a tratar, ¿no? El acceso a servicios financieros facilita la vida cotidiana y ayuda a las familias y las empresas a planificar para todo, desde los objetivos a largo plazo hasta las emergencias imprevistas. Es más probable que en calidad de titulares de cuentas, fíjate, en calidad de titulares, o sea, que ellos tengan su propia cuenta, es más probable, ¿sí?, que en calidad de titulares de cuentas, las personas usen otros servicios financieros como créditos y seguros para iniciar y ampliar negocios. O sea, sigues buscando formas de endeudarlos. O sea, es más fácil que te endeudes, sí, ¿verdad? Con créditos para que produzcas, ¿no? Ahí después veo cómo te quito la tierra, pero tú pídele para allá, ¿no? Ahí luego te meto transgénicos para que no produzcas nada, ¿no? Entonces, ahí yo veo siempre un doble discurso, ¿no? Hay que leer entre líneas lo que están hablando, ¿no? Y sostener una crisis financiera, todo lo cual puede mejorar
su calidad general de vida. La inclusión financiera se está convirtiendo en una prioridad para las autoridades, los órganos encargados de las reglamentaciones y los órganos de desarrollo a nivel mundial. Sí, porque es un mandato, lo están exigiendo. En todo el mundo esto va a tener que suceder. Se ha determinado que la inclusión financiera es un factor que propicia 7 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. O sea, si tú abanderas el desarrollo sostenible pactado por la ONU, el Fondo Monetario Mundial, etc., y te sumas a ellos, así que vas a buscar ser un país de desarrollo sostenible, uno de los objetivos es que cumplas con una inclusión financiera. Y eso seguramente México está comprometido. No seguramente, está comprometido a una inclusión financiera. Y eso ni el presidente actual lo va a poder evitar. Entonces, no hablo del tema porque tal vez por ignorancia de la gente, tal vez porque tal vez el pueblo no está maduro para entenderlo, o tal vez va a ser carne de cañón para mucha gente que de muy mala leche va a atacar, ¿verdad? Como lo vienen haciendo. Entonces, es un tema complicado, ¿no? El grupo de los 20, el G20, se comprometió a promover la inclusión financiera. Fíjate, se comprometió. El grupo de los 20 son los 20 países, ahí está México, ¿no? Se comprometió a promover la inclusión financiera en todo el mundo y reafirmó su compromiso para aplicar los principios de alto nivel del G20 para la inclusión financiera digital, la banca móvil. O sea, México se ha destacado durante años como un país con sólidas políticas e instituciones. Bueno, esto incluye políticas fiscales prudentes y un banco central conocido por su independencia y su éxito en mantener baja inflación. Carl Spence. Sí, pero él era parte de ese grupo. Por eso estaba ahí, si no, no hubiera estado, ¿no? Bueno, no quiero aburrir con todo este rollo. Le vamos a parar a hija. Pero el próximo jueves sí les prometo continuar con el análisis del discurso o del pues de la toma, ¿no? De la palabra que tuvo Cristina Lagarde, perdón, para hablar de esto y que nos digas y que nos ilustres con los datos que traes, porque son muy importantes, porque esta encuesta que nos vas a mostrar dentro de 8 días se hizo en el año 2018 y no se preveía, ni se prevenía, ¿verdad? Ni se ha tocado el tema ni en las mañaneras, ni en ningún lado. No fue hasta que esta persona vino y habló de este tema y casualmente no hay una línea oficial sobre el tema. Se aborda por la pericia, por la orilla, pero no se adentra. Y este estudio va muy de la mano con lo que vamos a descubrir en el próximo programa, ¿no? Pues les agradezco mucho, a nombre de aquí de la mesa de Lea Moreno y su servidor, el que nos hayan acompañado. Discúlpenlo. Pues, ¿qué será? La molestia. Las fallas de tecnología pues no tienen honor y discúlpenos, nadie está exento de ello, pero bueno, tratamos de hacerlo lo mejor posible para ustedes. ¿Algo que quieras comentar, Ida? No, nada más agradecerles y darles las buenas noches. Bueno, gracias, buenas noches y nos vemos dentro de 8 días. Saludos.